quiero contarles acerca de un hombre y lo que sucedió con este hombre. Este hombre llamado Eliseo. ¿Cuántos recuerdan a Eliseo? ¿Quién era Eliseo? ¿Qué más sabe de Eliseo? A ver, era un profeta, ¿qué más? Era un siervo ¿de quién? Del profeta Elías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Eliseo era joven, muy joven, cuando Elías lo buscó y le dijo: ven, para que juntos le sirvamos al Señor. Eliseo tenía mucho dinero. Eliseo era de una familia adinerada. Sin embargo, dice que él dejó todas sus yuntas, sus bueyes, sus animales, sus tierras, todo lo dejó Eliseo. Cuando Elías lo llamó y dijo: sí, yo voy a ir y voy a servir a Dios. Eliseo se hizo muy amigo de Elías y fue su siervo. Y Eliseo fue fiel durante todo el tiempo que trabajó con Elías, fue fiel, aunque fue corto el tiempo, hermanos. Porque resulta que un día, cuando Eliseo había llegado a querer mucho a Elías, cuando estaba viendo la gloria de Dios a través de Elías, cómo Dios se manifestaba, un día sucede algo inesperado. Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate aquí en Gilgal, porque Dios me ha llamado para que yo me vaya a Betel. Y Eliseo se pregunta: ¿pero qué le pasó a Elías? Si siempre yo he ido con él, ¿por qué ahora no me lleva? Pero Elías le dice: quédate aquí, porque yo tengo que irme a Betel. Pero me sorprende la actitud de Eliseo, hermanos. Eliseo se lo queda mirando a Elías, ¿no? Y le dice: ¿me quieres dejar? Y le dice Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré y me iré contigo. Me sorprende la actitud de Eliseo, porque Elías le está diciendo: no, quédate. Pero Eliseo le dice: no. Cualquier otro que le dicen quédate, ¿qué hace? Se queda. Cualquier otro ni le dicen quédate, sino que en medio no lo miraron bien, dice: yo no sigo ahí, me voy. Pero Eliseo no. Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se va detrás de Elías. Y van y llegan hasta Betel. Cuando llegan a Betel, salen toda la comitiva de profetas, hermanos, porque había un grupo de profetas que estaban a cargo de Elías. Mire, Elías era el líder de toda esa escuela de profetas que había. Y dice que en Betel salen los hijos de los profetas y lo cogen a un lado a Eliseo y le dicen: Eliseo, hoy tu señor Elías, porque Elías era como el jefe de Eliseo, será quitado de ti. Y Eliseo agacha la cabeza y le dice: yo ya lo sé. Porque Eliseo también era un profeta. Eliseo ya recibía revelación de Dios y ya sabía que ese día Elías iba a ser quitado de él. Y le dice: yo ya lo sé. Pero le dice Eliseo, callad, quédense calladitos. Yo lo sé, pero ya no hagan bulla. Luego, Elías quería separarse de Eliseo porque Elías no quería quizás hacerlo sufrir, no quería que Eliseo se dé cuenta de lo que iba a pasar. Y Eliseo le dice: quédate aquí, porque Dios me ha llamado a Jericó. Y se quiere ir Elías solito. Pero Eliseo le dice nuevamente, es la segunda vez que Elías lo bota prácticamente a Eliseo, hermanos. Lo bota. Le dice: quédate aquí porque yo me quiero ir solo. A mí Dios me ha mandado a Jericó, ya déjame. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Qué tenacidad, hermanos, la de Eliseo. Qué persistencia. Lo están botando y él sigue ahí. ¿Por qué?
lo que quería Eliseo? ¿Qué era lo que quería? ¿Por qué seguía allí? Luego, los hijos de los profetas que estaban en Jericó había otra comitiva de profetas, hermanos. Y de todos esos profetas era el líder Elías. Salen los hijos de los profetas en Jericó, ya no en Betel, ahora en Jericó. Y le dice a Eliseo: hoy Elías será quitado de ti. Y Eliseo nuevamente le dice: yo lo sé, pero callad, yo ya lo sé. Pero miren, aquí Eliseo iba tras algo. Eliseo no hacía esto porque sí nomás, Eliseo andaba buscando algo. Porque lo botaban, lo hacían a un lado, pero Eliseo persistía. Luego, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí en Jericó, ya no me persigas. Y Elías se va más adelante. Y Eliseo viene hacia atrás y le grita: Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Nuevamente. Y lo sigue. Pero Elías no iba ya a otra ciudad. Elías ya no iba a Betel o a Jericó como al principio. Ahora iba al río Jordán. Dice la Biblia que se encaminó al Jordán. Y los hijos de los profetas le iban a decir a Eliseo, también en ese lugar, pero dijeron: no, estos van al Jordán, después se meten y ahí me hacen meter, yo me ahogo, no le digo nada. Dice. Los hijos de los profetas se quedaron atrás, no avanzaron hasta el Jordán. Elías avanzó y Eliseo también avanzó hasta el Jordán. Los hijos de los profetas ya no avanzaron. Pienso que porque tuvieron miedo, pienso que porque ellos no quisieron avanzar un paso más, no quisieron avanzar un poco más, como lo hizo Eliseo. Cuando llegaron al Jordán, dice la palabra del Señor que estuvieron allí juntos y Elías tomó su manto. Elías tenía un manto muy grande. Ese manto lo tomó y se lo sacó y lo dobló. Y luego que lo dobló, con ese manto hizo así sobre las aguas del Jordán. Y dice la Biblia que las aguas del Jordán se abrieron. Y Elías y Eliseo pasaron el Jordán por tierra seca. Totalmente. Y detrás de Elías iba ¿quién? ¿Quién iba? Eliseo. Eliseo no lo dejaba ni un ratito Elías, porque Eliseo sabía que Elías era un hombre de Dios, que Elías tenía algo de Dios, de lo cual Eliseo podía aprender. Amén. Eliseo acompañó a Elías hasta el Jordán, porque sabía que si Elías iba al Jordán, ese Jordán se abriría y ellos caminarían por tierra. Pero los demás profetas no lo creyeron y por eso se quedaron atrás. Amén. ¿Cómo quiere ser usted? ¿Como esos profetas o como Eliseo? No se quede atrás, hermano. No se quede atrás. Aunque lo voten, aunque lo quieran sacar, nadie le puede quitar lo que Dios le ha dado a usted. Amén. Entonces, después de pasar el Jordán, Eliseo había sido testigo de un tremendo milagro de Dios. Pero por fin, después de pasar el Jordán, ya Elías le dice: bueno, Eliseo, ¿qué es lo que pasa contigo? Ya mismo, ¿a dónde no me vas a seguir? Pues le dice Elías a Eliseo. Eliseo se queda callado, pero Elías le dice: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que sea separado de ti. Si yo puedo hacer, le está diciendo, pídeme a mí, le dice, a Elías. Si yo puedo hacer algo por ti, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Algo que podía hacerlo Elías. Y Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le responde: Eliseo, ¿cómo puedes pedir esto? Cosa difícil has pedido, le dice. ¿Pero por qué le dice cosa difícil has pedido? Porque el dar el doble espíritu de Eliseo no le correspondía a Elías, sino que lo podía dar solamente Dios.
Cosa difícil has pedido, le dice. Pero yo me imagino, hermanos, que Elías debe haber recibido una revelación de parte de Dios. Yo pienso que Elías debe haber recibido una revelación de parte de Dios. Porque Dios tenía que dejar un sucesor. Como cuando Moisés se murió. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Tenía que quedar un sucesor de Elías. Entonces, Dios ya le había revelado a Elías la condición con la que, la condición que tenía que seguir Eliseo para lograr lo que quería. ¿Y cuál era la condición? Le dice Elías: cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando yo sea separado de ti, recibirás lo que pides. Mire, le dice: has pedido una cosa difícil, porque yo no la puedo dar, pero él ha recibido ya una revelación, la condición que Dios le pone para darle esa bendición. Amén. Como por ejemplo Jacob, cuando luchó con el ángel. Jacob podía haber dicho: no, yo no voy a luchar, yo no voy a hacer, haz lo que quieras, ángel. Pero ¿qué le dijo? No, yo no te dejaré si tú no me bendices. Y así se mantuvo Eliseo, porque Eliseo sabía que había una bendición de parte de Dios para él. Y Eliseo no se quedó quieto, Eliseo no se dejó vencer por los problemas, Eliseo no se dejó vencer por los obstáculos, Eliseo no se dejó vencer quizás porque se sintió mal, porque Elías le dijo: quédate, ya no te quiero. No, Eliseo sabía que si persistía, que si seguía adelante, que si luchaba, iba a conseguir eso que él tanto anhelaba. Amén. Entonces le dice Elías: si me ves cuando yo sea llevado al cielo, te lo será dado. Si no me ves, no será así. Le condiciona la respuesta. Porque, hermanos, nada en la vida es fácil. Amén. Aquellos que creen que las cosas son fáciles, no es así. Hay muchas bendiciones que Dios nos quiere dar, hermanos, pero hay muchas condiciones también para recibirlas. Amén. Una de las condiciones es que seamos obedientes. Pero bien, ¿qué sucedió después de que Elías le dijo esto a Eliseo? Dice la palabra que iban caminando y hablando Elías y Eliseo. Me imagino que Eliseo le decía: yo quiero una doble porción de tu espíritu, Elías. Y Elías le decía: bueno, tú has pedido esto, pero solo Dios te lo puede dar. Y allí iban, que conversaban los dos juntos. Dice la palabra que iban caminando así, cuando de repente aparece un carro de fuego. Yo no sé cómo será ese carro de fuego. No sé si quizás era un carro que tenía llantas de fuego, volante de fuego. Me imagino que eso debe haber sido, pero dice la Biblia que apareció un carro de fuego y caballos de fuego. Y todo esto lo vio Eliseo. Esos carros de fuego y caballos de fuego. Y aparte de esto aparece un torbellino. Y ese torbellino lo envuelve a Elías. Y ese torbellino se lo lleva al cielo. Delante de Eliseo. Eliseo vio lo que Dios hizo con Elías. Hermanos, el poder de Dios. Y Eliseo andaba detrás del poder de Dios. Amén. Buscar el poder de Dios, buscar la presencia de Dios. Aquí nos damos cuenta que no es algo fácil. Que se presentan dificultades, cosas para desanimarnos y para detenernos. Pero ¿quiénes lo consiguen? Los que perseveran y los que luchan. Amén. Así es que nosotros vamos a luchar por nuestra bendición. Amén. Dígalo conmigo: yo voy a luchar por mi bendición. ¿Cuántos